Bueno, ante todo, bienvenido a todos los compañeros. Ya todos nos conocemos, así que estoy muy contento de que estemos todos, porque realmente la jornada de hoy creo que es para nosotros, para los militantes, para que disfrutemos nosotros. La jornada de ayer fue muy buena y bueno, y teníamos también público que estaba muy interesado también en los temas que trataba Gabriela Dueñas. Y bueno, y todas estas oportunidades yo creo que dentro de lo que es nuestro movimiento, dentro de lo que significa la identidad de cada una de las agrupaciones que estamos acá, ¿no es cierto? Tenemos todo en realidad un mismo objetivo, y es un objetivo que tiene que ver con la patria y con lo que nos está pasando hoy a nosotros, y aparte con nuestra militancia, lo que hacemos todos los días. Y que yo ayer le decía a Jorge, cuando nos juntamos, a veces necesitamos también que nos levanten un poquito el ánimo, ¿no es cierto?, con todo lo que nos pasa. Entonces a mí me parece que la charla hoy de Jorge Rachid va a ser también para eso, y también para que nosotros nos comencemos también a entendernos un poco mejor, digamos, en estos objetivos centrales que tenemos, de poder identificar dónde está, como decimos nosotros, dónde está el enemigo, el real, ¿no? Y no tener ciertos sectarismos y cuestiones a veces hasta localistas entre nosotros que nos desvían en realidad realmente del objetivo real, que nosotros hoy lo que tenemos que lograr es que tengamos un nuevo gobierno que sea un gobierno que gobierne para la gente, ¿no es cierto? Y que sea peronista, por supuesto. Entonces en eso nosotros tenemos obligaciones como militantes, y hoy más que nunca yo creo que cada uno de nosotros tiene que poner el cuerpo. Hoy tenemos que hacerlo porque realmente todos los días estamos perdiendo derechos, la gente está confundida y necesitamos también dar luz sobre esas cosas. Y es la tarea de cada uno de nosotros, los que estamos acá, que siempre estamos poniendo el cuerpo y la cara ante la sociedad, que vamos y hablamos con cada uno de los compañeros, de la gente del pueblo, y podemos dar luz, así sea un minuto, cuando salimos por algún medio o en el día a día, que es lo que hacemos nosotros, de poder charlar con cada uno, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, poder empezar a pensar cosas que son superiores en realidad a lo que por ahí nos meten en la cabeza y nos marcan la agenda día a día. Recién Alfonsina me decía, leo el currículum de Jorge antes de empezar, y yo creo que el único currículum que tenemos acá es que es un compañero peronista que vino a hablar con nosotros desde Buenos Aires. Así que bienvenido, Jorge, te agradezco mucho que estés acá, y bueno, gracias a todos los que hicieron posible esto. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Mejor que no lea el currículum porque se sabe la edad, porque uno como dinosaurio va acumulando capas geológicas más que otras cosas, ¿no? Yo cuando los compañeros me dijeron si podía venir, yo dije, bueno, ustedes son un encuentro, qué lindo, ¿hay otras agrupaciones? Sí, van a venir otras agrupaciones. Entonces dije, sí, si hay otras agrupaciones, sí, porque tenemos que entender de que el Movimiento Nacional somos todos. Después vamos a hablar de eso. Pero como la charla se denomina neocolonialismo, y hoy justo es 12 de octubre, 12 de octubre, justo hablar de neocolonialismo un 12 de octubre, que parece que cayó como anillo al dedo. Porque en realidad ese neocolonialismo fue colonialismo en esa época en que algunos atrevidos, empezando por Hegel, empezaron a describir la etapa antigua, la moderna, la media, la medieval, un poco de agua, sí, medieval, la empezaron a describir como si el mundo lo hubiesen inventado ellos, ¿sí? Entonces dijeron que habían descubierto América, ni más ni menos. Y nos enseñaron eso en la escuela. Así que imagínense que ya nacimos colonizados, porque había algunos que venían de por acá, ahí chiquitito, y que habían descubierto todo esto.
que no existía para ellos. Y uno dice, qué atrevidos, descubrieron un lugar donde había 100 millones de habitantes. Ah, la miércoles, qué descubrimiento. Eso es más que un descubrimiento, en realidad lo que descubrieron es un lugar de saqueo. Porque hay que pensar cómo estaba el mundo en esa época, y es bueno para los militantes que reflexionemos sobre eso, porque si no nos quedamos con la cabeza de que vinieron los civilizados a descubrir América y que todos los demás somos unos negros marginales, si es posible peronistas, que no servimos para nada. ¿Cómo era el mundo en aquella época? Bueno, las ciudades más pobladas estaban por acá, en China, en Pekín, que tenía 1 millón de habitantes, y la otra ciudad más poblada del mundo estaba por acá, se llamaba Tenochtitlán, y estaba poblada por los aztecas, que también tenía casi 1 millón de habitantes. Fíjense ustedes, las ciudades más pobladas. Y uno se pregunta, bueno, pero en el año 1400 eran todos bárbaros. Ah, sí, no me digan. Habían pasado 14 siglos desde que había empezado supuestamente nuestra era, la que nosotros reconocemos a partir del año 0, y entonces uno dice, los que descubrieron América eran los tipos que, entre comillas, ¿no? Eran los tipos que manejaban el conocimiento. No, el conocimiento se manejaba acá. En China se manejaba desde el siglo II el tema del papel, desde el siglo IV, o sea, el año 200, el año 400 se manejaba el acero. El acero se manejaba en China. La pólvora se manejaba en China. Y acá, en esta zona, que ahora está tan en disputa, acá en Arabia, en Bagdad, existía Damasco, se manejaba el conocimiento, las mayores bibliotecas del mundo estaban por ahí. ¿Sí? No solamente las bibliotecas, los números que usamos hoy son números arábigos. Sin embargo, este grupo de bárbaros que habitan acá, en el 1400, dicen que descubren América. ¿Se dan cuenta? Estas falacias de la historia que van construyendo conciencia, y como hoy vamos a hablar de la conciencia nacional, vamos a hablar de la conciencia como identidad, vamos a hablar de lo que a nosotros nos convoca como mirada del mundo, resulta que hasta el 1400 estos tipos estaban ubicados en su mayor puerto, que estaba acá, en Nápoles. ¿Por qué estaba en Nápoles ese puerto? El mayor puerto de Europa estaba en Nápoles. ¿Saben por qué? Porque el mundo, hasta el 1400, venía hacia el este. Porque todo esto no existía para ellos. Todo esto era desconocido. Para ellos. No para los pueblos que habían pasado por el estrecho de Bering. Los pueblos que hace 10.000 años estaban en la... 10.000 años. Hay una ciudad acá en Perú, hay una ciudad que acaban de desenterrar, que tiene más de 10.000 años al lado del mar. Y sin embargo, este puerto estaba ubicado acá, que era Nápoles, porque este puerto era el que permitía todo el comercio con esto que era el gran mundo del conocimiento, de la investigación y el desarrollo, el este. Los chinos, los árabes, todo aquello que tenía que ver con la civilización que había en aquella época. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando descubren que existe este mar Atlántico y existe esto. Y cambia el eje del mundo. Ahí cambia el eje del mundo. En eso sí tiene razón Hegel. No es que descubren América. Descubren el botín. Descubren dónde estaba la riqueza que no podían tener. Porque imagínense, fíjense el tamaño de Europa, fíjense el tamaño de Asia, fíjense el tamaño de África, entonces fíjense el tamaño de los países árabes. Esto era bárbaro, absolutamente bárbaro. Estaba ocupada España desde hacía 8 siglos por los árabes, y el Imperio Otomano, los turcos avanzaban sobre el resto, sobre Viena, sobre Suiza, sobre Austria. Descubren el Atlántico. Entonces se empieza a escribir una historia.
Una historia que nos la cuentan a nosotros. Y nos dicen que la historia es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América son los tipos que dijeron tierra. Pero acá había tipos que dijeron barco. ¿Esa historia dónde está? La historia de los tipos que dijeron barco. Tenían conocimientos, habían acumulado conocimientos. Habían acumulado conocimientos medicinales que hoy estamos recuperando todavía. Yo ayer les decía a los colegas médicos y maestros, la corteza del sauce es la aspirina que hoy estamos tomando, esa lo tenían los pueblos originarios. Pero no solamente la corteza del sauce, manejaban conocimientos como las terrazas incaicas acá en Perú, que producían tanta producción de maíz como produce hoy la semilla transgénica, solamente por aprovechar el agua en pendiente. La misma producción, dice cualquier ingeniero agrónomo, usted se lo puede preguntar. Entonces cada colonización que entra, porque fue una colonización, entierra conocimientos. ¿Quiénes eran? Eran bárbaros, los primeros que vinieron eran ladrones. Los ladrones más grandes de la historia venían al saqueo. Eso no lo cuenta Hegel. Lo empieza a contar ¿quién? Fray Bartolomé de las Casas, un cura que dice, basta muchachos, estamos matando todo, ¿cuánto vamos a matar? Lo dice, le pide al rey, por favor, basta de matanza. Con esa mentalidad que tenían en aquel entonces, fíjense que dice, traigamos los negros, que son menos humanos que los indios, porque los indios eran un poco más blancos, ¿se dan cuenta ustedes? Esta es la historia. Traigamos los negros. Por eso, en esta zona del Caribe, hay más negros. ¿Saben por qué hay más negros? Porque ahí había poca población de pueblos originarios. Entonces los matan a todos muy rápido, se quedan sin mano de obra barata. Entonces tienen que traer los negros. Por eso hay más negros. Casi todos negros. Usted va a cualquiera de esos lugares y está lleno de negros. Y por eso la corona española, que era muy vaga y que se acostumbró entonces a robar, se la entrega a los ingleses, a los franceses, a los holandeses. Entonces ustedes saben que hoy Martinica y todas las islas del Caribe están en manos de ellos. ¿Por qué? Porque no querían laburar. Porque la primera etapa de la colonización fue el saqueo. ¿Y qué es un saqueo? Es llevarse todo lo que está por arriba. Ese es el saqueo. La segunda etapa de la colonización fue la extracción. Ustedes que están en un pueblo minero sabrán que esa extracción empieza en Potosí. Ahí sí empiezan a necesitar mano de obra esclava y utilizan los indígenas, los pueblos originarios. Entonces esa es la segunda etapa. Es cuando los colonizadores dejan de ser colonizadores, se llevan todo el oro, toda la plata, que la desaprovecha España, y después le vamos a decir por qué. La desaprovecha España porque empieza a comprar artículos suntuarios, empieza a comprar los muebles ingleses, empieza a comprar todo lo que producían los países cercanos o los feudos cercanos, las monarquías cercanas, y lo va dejando. Ustedes dirán que tiene que ver esto con el peronismo, ¿no? Ya vamos a llegar al barrio, vamos a llegar acá, a Río Turbio. Esta explotación de Potosí está medida en vidas humanas por cada tonelada que sacaron de ese cerro. Casi 1000 vidas por cada 100 toneladas. 1000 vidas por cada 100 toneladas. Sacaron millones de toneladas de Potosí. Miren la cantidad de ese genocidio. Claro, vinieron a evangelizar con la cruz y con la espada. Evangelizaron, pero también produjeron algo que es muy interesante y que lo vamos a encontrar en la historia. Produjeron aquello de la mezcla de las culturas, de la mezcla de las razas. Empezaron a aparecer los criollos, empezaron a aparecer los zambos, los mulatos, empezaron a aparecer poblaciones inexistentes antes porque no existía esta conjunción de razas que iba dando una identidad. Pero claro, no la querían abandonar. Por eso la segunda etapa es la etapa de la explotación de los recursos naturales que había que trabajarlos, ya no era la etapa del saqueo. Y la tercera etapa es cuando entonces dice, bueno, vamos a institucionalizar eso, que es la última etapa, que es la del virreinato. Cuando quieren institucionalizar
a todas las colonias, entre ellas la nuestra, como virreinato, es decir, por debajo del virrey. Entonces, entender la historia a nosotros nos sirve para saber de cómo el mundo fue evolucionando, no a partir del conocimiento de los mecanismos de pensamiento eurocentristas, porque en el 1400 obviamente no estaba ni Marx, no estaba Engels, no estaba Adam Smith del liberalismo, no estaba ninguno, pero sí había otros pensadores que estaban recuperando el pensamiento que había nacido supuestamente en la civilización occidental y cristiana por acá en Grecia, que después fue apropiada por el Imperio Romano. Pero los griegos tampoco fueron los inventores del pensamiento. Nosotros determinamos que eran los inventores del pensamiento. El pensamiento surge, en realidad, en esta zona que es Egipto. Pero ¿sabe por qué no pasaron a la historia los pensadores egipcios? Porque eran negros. Como eran todos negros, ¿cómo van a pasar los padres de la historia de la filosofía? Iban a pasar a la historia si eran negros. Tenían que ser blanquitos, tenían que ser griegos. Por eso la historia se escribe desde los griegos y no se escribe desde los egipcios. Los egipcios hace 5.000 años operaban los cráneos como los operamos hoy ante un traumatismo de cráneo. Hacían craniotomía, preparaban los cráneos ante un accidente. Operaban con bisturí, operaban con separadores. Tenían médicos que eran dioses. Hace 5.000, 7.000 años. En la India, en Irak, 7.000 años de historia. Y nosotros escribimos la historia de hace 2.000 y nos decimos occidentales y cristianos. Tan occidentales como Japón y tan cristianos como Israel, porque es en realidad un sistema de relaciones de fuerza y es un sistema geopolítico sobre el cual se inscriben los factores de dominación, que es diferente a un sistema de ideas y a una conjunción de ideas, porque eso en realidad el occidente cristiano no está expresando ni al occidente ni al cristianismo, está expresando una ideología de dominación. Esa ideología de dominación es la que transcurre durante toda nuestra etapa de liberación nacional, que nunca fue Argentina. Nunca fue Argentina. ¿Escucharon bien? Nunca fue Argentina. El 25 de mayo de 1810 nos enseñan en la escuela que hicimos una revolución. Bueno, esa revolución era con 250 invitaciones. Miren, yo le digo, mire, les voy a repartir una invitación, el sábado hacemos una revolución acá en Río Turbio y nos quedamos con el poder. ¿Les parece bien? Nos juntamos en el Consejo Deliberante, lo echamos todo y nos quedamos nosotros. Esto fue la Revolución de Mayo. Perdonen que yo les rompa la cabeza con esto, pero así fue. Y menos mal que estaban French y Beruti en las esquinas parando a los invitados que iban a votar en contra y les daban unas piñas y los mandaban de vuelta para que no entren al cabildo. Esto pasaba. No lo cuenta Mitre, por supuesto que va a contar Mitre. Mitre cuenta otra historia. Si ni siquiera describió al tipo más importante del siglo XIX de la Argentina, conocido en todo el mundo, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, y lo trató de traidor a la patria, y no lo escribió en los libros. ¿Saben cuánto la gente se enteró que existía Rosas? Como no estaban los libros de historia Rosas, tenía 2 páginas, 1 página y media, cuando nosotros éramos chicos. El pueblo argentino se empezó a enterar de que existía Rosas en el 55, porque cuando lo derrocan a Perón, en esa masacre de la Revolución Fusiladora, dicen cayó la segunda tiranía. Entonces la gente se empezó a preguntar, ¿y cuál era la primera? Ah, vio la primera, lo fue a buscar a Rosa, ahí nos enteramos que existía Rosa, porque en la escuela no lo enseñaban. El periodo de mayor prosperidad del siglo XIX de la historia argentina. El mismo que derrotó a los ingleses y a los franceses en la vuelta de obligado, Tonelero y el Quebracho. Después les voy a hablar de eso. Pero sigamos con las invitaciones del 25 de mayo. ¿Declaramos la independencia? No. ¿Nos liberamos de España? No. ¿La bandera española siguió flameando en el fuerte? Sí, hasta el año 1813.
Siguió flameando en el fuerte la bandera española. ¿Lo enseñaron en algún libro? ¿Se lo enseñaron en la escuela? Nunca se lo van a enseñar en la escuela. Recién con la Asamblea Constituyente de 1813 se baja la bandera española del fuerte de Buenos Aires. Fíjense ustedes, tampoco nadie le dijo que la revolución esa de las 250 invitaciones era para los decentes, no era para los negros. Es lo mismo que acá invitemos a los tipos que viven sobre el asfalto, los que viven en la calle tierra no los invitamos y hacemos una revolución. No es así la cosa. No es así la cosa. Los orilleros, llamados así, pegan el golpe popular en 1811. Tampoco lo enseña la historia. En abril de 1811, el compañero Campana, por eso se llama Campana, la localidad de Campana, que está al lado de Salta. ¿Por qué se llama Campana? Porque el abogado Campana, el abogado de los suburbios, con los orilleros va y ocupa el cabildo y le exige que se incorporen los que no habían sido invitados el 25 de mayo de 1810. Y se incorporan por la presión, por la fuerza, por la revolución. Una de las primeras manifestaciones populares que existen en todavía la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, porque estaba ocupado el reino español por Napoleón. Y así suceden las cosas. Van sucediendo las cosas de manera tal de que empieza una pugna de poder que algunos atrevidos de hoy lo llaman la grieta. Lo llaman la grieta. Y quieren que le diga una cosa. Yo les voy a recomendar un libro que se llama Facundo y las Montoneras, que es un libro escrito por Ortega Peña y Duhalde. Ortega Peña y Duhalde, ¿se acuerdan de Ortega Peña? Algunos eran dos abogados de la UOM. Uno de ellos, el Eduardo Duhalde, fue secretario de Derechos Humanos y el otro fue asesinado por la Triple A en el año 75, Ortega Peña. Facundo y la Montonera, ese libro explica por qué Facundo fue Facundo y Rivadavia fue Rivadavia. Porque Facundo manejaba la provincia de La Rioja. Y en la provincia de La Rioja, ¿qué hay? Un cerro como el que tienen ustedes acá. Pero no tenía carbón, tenía oro, tiene oro. Tiene oro y tiene plata. Y el señor Rivadavia, que dice que fue el primer presidente, mentira, nadie lo eligió de presidente. Una mentira de la historia. No fue el presidente de los argentinos. Mentira que fue el presidente de los argentinos. Salió de una constituyente, no votó el pueblo, una constituyente amañada que no dejó entrar a esa constituyente ni a las provincias de Santiago del Estero, de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, de la Banda Oriental y de Asunción del Paraguay, que eran todos provincias del Virreinato del Río de la Plata. No le dejaron entrar. ¿Por qué? Porque iban a votar en contra. Y lo declaran Artigas traidor a la patria. Volviendo a Facundo y las Montoneras. Entonces Facundo dice, la mina es la mina nuestra, y la Casa de la Moneda funcionaba ahí. Ahí se acuñaban las monedas de oro. ¿Qué le dice Rivadavia? No, la Casa de la Moneda tiene que venir para Buenos Aires. Fíjate vos, ¿qué había hecho Rivadavia? Rivadavia había hecho dos cosas. Había ido a Inglaterra, había ido con Belgrano. Había ido a Inglaterra, pero Belgrano lo dejó de lado y hizo su negocio. Y tomó el empréstito de la Baring, 1 millón de libras esterlinas. No sé si le suena algo. Endeudó el país en 1 millón de libras esterlinas. Estábamos naciendo y ya nos abrocharon. Entraron solamente 560.000, porque el resto fueron intereses y aquello que se pagaba en comisiones. Pero además de eso, Rivadavia hace negocio y se hace socio de la Mininco. Como son socios prácticamente todos los funcionarios del gobierno de hoy con las empresas multinacionales, no es un gobierno de CEOs. Es un gobierno de CEOs, ¿no dicen ellos? Y si son CEOs, ¿qué son? Gerentes. Y si son gerentes, ¿quiénes son los dueños? ¿Dónde están? Bueno, Rivadavia era un CEO de la Mininco. Por eso quería llevarse la Casa de la Moneda a Buenos Aires y explotar la mina que no le permite a Facundo. Ahí yo me doy cuenta de algo que no sabía. La bandera de La Rioja de Facundo
decía religión o muerte. ¿Se acuerdan ustedes que decía religión o muerte? Los que hayan leído esto. A mí me llamaba la atención. Porque una cosa es patria o muerte, ¿no es cierto? Venceremos, pero religión o muerte me parecía raro. Pero en ese libro yo me entero de algo, por eso se lo recomiendo, que me alumbra lo que era una duda mía de por qué decía religión. Yo digo, pero había que ser religioso para ser montonero, digamos, en la etapa de Facundo. No, lo que hacía falta era lo siguiente. Sacó entonces, cuando vio la maniobra de Rivadavia, Facundo en el Cabildo una ley. El Cabildo funcionaba como si fuese el Parlamento. Y sacó una ley. ¿Qué decía esa ley? Que todo aquel que entrase en la provincia de La Rioja, que no sea católico, apostólico, romano, sería pasado por las armas. Cosa que ningún protestante inglés pudiese entrar a la provincia. Era maravilloso, por eso decía religión o muerte. Porque le iba a pasar por las armas en serio si venían. Ahí viene la gran confrontación. Esto que, insisto, algunos llaman grieta. El mismo Rivadavia que declara traidor a la patria a San Martín. Lo declara traidor a la patria porque San Martín no quiere venir a pelear con López y Ramírez. Dice, no, yo voy a cruzar. Yo te peleo por la patria grande. ¿Con quién pelea? Con los mapuches, al lado. ¿O no hay una localidad en Mendoza que se llama La Consulta? ¿La conocen? Departamento San Carlos, La Consulta, los mejores vinos. El que le guste el Malbec, vaya, no es de San Martín, te aseguro, pero que el mejor vino salió de ahí, no le quepa la menor duda. En San Carlos, en La Consulta, San Martín reúne a todos los caciques y les pide tres cosas. Que un grupo vaya a Chile, que le traiga información de los movimientos de tropas, espías. Otro grupo que vaya describiendo los pasos, los 3 pasos por donde va el ejército. Y el otro grupo que le sirva de apoyo al ejército acompañando a las tropas. Sin embargo, los CEOs hoy quieren declarar a los mapuches enemigos. No, que son chilenos. ¿Chilenos de cuándo? Hace 10.000 años que están. Ni cuando estaba San Martín existía Chile. Sí existía, obviamente, el lugar de la gobernación chilena, que es otra cosa, pero era el virreinato. Ni San Martín, ni Bolívar, ni Ortigas hablaron de otra cosa que de patria grande. Esta misma patria grande que en los últimos 12 años de gobierno popular pudimos refundar 200 años después, el UNASUR. Después vamos a hablar de eso. Entonces, esta revisión histórica que declara también a Ortigas traidor a la patria, no dice Artigas también. Y claro, porque Artigas se había atrevido a mandar a esos diputados que no dejaron entrar en la Asamblea de 1813 con algunos pedidos inauditos. Primer pedido, reforma agraria. Reforma agraria, Ortigas, dejá de joder, parecés peronista. Segundo pedido, libertad a los esclavos. ¿Qué cree? Que me miren a los ojos, diría Patrón Costa. Tercer pedido, traslado de la capital interior. ¿Me vas a sacar el puerto, hijo de tu madre? ¿Ves que sos peronista? Artigas fue el primer peronista, no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Y fue derrotado. Mientras hacía eso, Carlos María de Alvear, que tiene monumentos en todo el país y en Buenos Aires, en las principales avenidas, le pedía a Lord Stanford en Brasil que por favor le pida a la reina de Inglaterra que admitiese a las colonias españolas del virreinato del Río de la Plata como súbditas del Imperio Británico. Por carta. Está la carta en el museo. El mismo que declara traidor a la patria. Claro, por eso después los atrevidos de la fusiladora declaran traidor a la patria a Perón. Hoy los atrevidos estos declaran traidor a la patria a Cristina. Entonces todos los traidores a la patria son los que declaran traidores a la patria, los que luchan por la patria. Una maravilla de la construcción del pensamiento. ¿Se dan cuenta? Y esto se va instalando. Por eso yo, de alguna manera, para empezar mi charla, yo tengo que deconstruir este pensamiento, bajarlo, porque si no nos entendemos de qué estamos hablando. ¿Desde dónde tenemos la mirada? Esta deconstrucción del pensamiento significa, se trate más cerca, si no vamos a tener que caminar mucho. Gracias.
Esta construcción del pensamiento no es casual, no es casual. Se escribe después de Caseros, se escribe en un hecho inédito de la política a nivel internacional. Internacional, no sucedió en ningún otro lugar del mundo que un país en guerra con el otro. Rosas estaba en guerra con Brasil y Urquiza era el jefe de los ejércitos de Rosas. Se alíe con el ejército enemigo y ocupe la nación de su propio país. Esto lo hizo Urquiza. Tiene monumento por todos lados. Qué héroe, ¿no? Traidor, si hay traidor. Estas son traiciones lindas, esas son importantes. La batalla de Caseros se hace con tropas portuguesas, a las cuales Carlos María del Villar Zarratea, Posadas y el mismo Rivadavia le entregan la provincia oriental. ¿Qué dice Artigas cuando se libera Uruguay? Dice, me he quedado sin patria. Porque la patria de él era la patria grande como para San Martín. Como para Bolívar también. Bolívar dice, cuando se muere a los 47 años, he ganado en el mar, porque ve que la gran Colombia se va diluyendo en esa balcanización de países, 7, 8 países, que se va diluyendo las soberanías latinoamericanas, todo lo que es Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile. ¿Quién libera a Bolivia? La libera Sucre, la libera el ejército de Bolívar. 20 años después que Belgrano habla con Juan Azurduy, y Juan Azurduy le pide que por favor le ayude, y Rivadavia le dice a Belgrano, déjala esa, como había milagros, que se cumplen 1000 días de su detención, 1000 días de su detención. Y se deja, ¿para qué queremos esas tierras áridas? Vení que tenés que defender el puerto. Y Belgrano, que no era militar, acepta y vuelve, y la deja a Juan Azurduy. 20 años después llega el ejército de Bolivia y termina la revolución de Bolivia. Pero Juan Azurduy había perdido al coronel Padilla, a su marido y a sus 4 hijos muertos en la guerra de la liberación. Nunca es gratis, nunca es fácil los procesos de liberación. Nuestros héroes fueron fundamentalmente aquellos pobres y aborígenes que integraron la fila de San Martín. San Martín nos dice a todos, algún día se escribirá la historia de quienes procedieron a la liberación de Sudamérica. Porque los ricos no quisieron entregar a sus hijos para el ejército. Nos entregaban 3 esclavos o 4 campesinos, pero nunca nos entregaban a sus hijos, porque a ellos les daban lo mismo. No dice la historia que Belgrano tuvo que fusilar a la oligarquía jujeña que no quería quemar y abandonar sus casas ante el hecho jujeño. No lo dice. ¿Cómo lo va a decir Mitre? Si decía eso, prácticamente se suicidaba él mismo. Por eso la historia empieza con esa gran falacia, que es una guerra con el Paraguay. No fue una guerra, fue una masacre, fue un genocidio. El genocidio de la guerra de la triple infamia, orquestada por el Imperio inglés, aceptada por Mitre, con 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. Mitre dijo en un mes en Asunción, en un mes en Buenos Aires. 5 años de guerra. Miles de muertos, arrastrados de todas las provincias argentinas, encadenados a pelear en el frente. Es la historia del Martín Fierro. Es la historia del Martín Fierro. Es la historia que describe Hernández en el Martín Fierro. El negro criollo, que lo persiguen por no tener conchavo, que lo persiguen por ser altivo, al negro criollo que lo persiguen por ser negro y criollo, y lo único que le ofrecen es ir a las guarniciones de la frontera, o ir a trabajar a los campos por ninguna paga. Y esto en la historia se traslada necesariamente, porque esos son los que después, en el segundo genocidio, se quedan con las tierras argentinas, cuando Roca viene a esta zona, fundamentalmente al norte, en la zona de Mis Pagos, en Neuquén, y produce el mayor genocidio de los pueblos originarios en la campaña de Roca. ¿Saben cuántas hectáreas le dieron a Martínez de Hoz después de la campaña? Porque había financiado la campaña de Roca, 1.500.000 hectáreas. ¿Le gustó? 1.500.000 hectáreas. Los Pueyrredón, los Bullrich, los Pereira Ola,
los Brown Menéndez, todos ligaron tierra, títulos de propiedad truchos, por haber matado a los indios para poder extender la frontera productiva del país. Íbamos hacia el mundo del desarrollo, íbamos a integrarnos al mundo. Por fin la modernidad, civilización de barbarie de Sarmiento. No deje de regar con sangre de criollo, le escribe a Mitre, está la carta del Museo Sarmiento en Buenos Aires. No deje de regar la tierra con sangre de criollo, que para lo único que sirve es para abonarla. Y degüellen a los 1500 prisioneros del Chacho Peñalosa. Sarmiento, jefe de policía. No lo dice la historia que fue jefe de policía. Fue jefe de policía de Mitre. ¿Sabías vos, Cristian? Jefe de policía de Mitre. ¿Se dan cuenta? Todo lo que yo le digo para poder desmontar, porque en ese caso, la historia que nos enseñan, la sistemática de las escuelas, está en contraposición con la que nos enseña la oralidad de nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que nos transmiten los pueblos originarios, los que nos transmiten nuestras poblaciones más asentadas y menos móviles que la de la Patagonia, que son indudablemente con migraciones muy recientes, si se toma el tiempo histórico, de 100 años, 80, 100 años, son muy recientes. Pero hay poblaciones que tienen 400, 500 años. Vayan a Santiago del Estero a que les cuenten la historia, ciudad fundada en el 1500. Vayan a Santa Fe, que les cuenten la historia. Vayan a los pueblos guaraníticos a que les cuenten la historia. Y le van a contar historias maravillosas. Maravillosas de lo que es un pueblo que resiste. Lo que resiste, ¿qué resiste? Una invasión que no solamente es una dominación de los factores de poder, sino que además es una imposición cultural, como existe hoy una cultura dominante que se llama cultura neoliberal, de la cual vamos a hablar en un rato. Este breve repaso histórico nos lleva, para terminar, en la vuelta de Obligado. Mitre dice que fue una derrota. Ah, mire, qué lindo. Rosas sabía que no podía derrotar a la armada inglesa y francesa, juntas, que venían a fundar la nación mesopotámica. Venía a fundar un nuevo estado tapón. Iba a ser Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Esto está escrito, esto que les digo. Está escrito. Entonces con Mansilla se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a defender como podamos, vamos a ocasionarle todo el daño que podamos. Porque a veces la estrategia no es vencer al enemigo cuando no se lo puede vencer, pero sí ocasionarle daño para que se deje de embromar. Entonces les ponen las cadenas en la vuelta obligada. Lo agobian en Torelero, le dan batalla en Quebracho. Hay 100 batallas, vuelven maltrechos. Entraron 40 buques mercantes y 20 de guerra. Vuelven 18 de guerra y prácticamente la mitad de los mercantes, los demás se quedan en el río. Y cuando vuelven tienen que devolver la isla Martín García, que estaba en manos de los ingleses. Estaba en manos de los ingleses, la recupera Rosas, con 200 muertos. Como los veo muy intensos, les voy a contar una historia muy linda, que la pueden encontrar y se pueden reír un rato, pero es dramática y es emotiva al mismo tiempo. Cuando el jefe en la flota inglesa y francesa venían delincuentes argentinos exiliados en Montevideo que querían derrocar a Rosas y salían con el enemigo, como hoy, quienes no gobiernan. Prefieren aliarse con los de afuera que andar bien con los de adentro, diría Jauretche. ¿Sí? Pero hay una cosa hermosa. Hay 200 muertos argentinos en esas batallas. Pero cuando el capitán inglés, el almirante, llega a Inglaterra, le escribe una carta a Rosas y le manda una bandera quemada argentina. Y le dice, le mando, señor gobernador, este testimonio de un hecho de heroísmo que yo nunca en mi vida vi. He estado en las batallas de Trafalgar, las mayores batallas navales del mundo, cuando derrotada la flota española. O sea, las mayores batallas había participado este inglés, ya era almirante. Dice, pero en la vuelta obligado vi un hecho que nunca había visto en mi vida. Dice, había un cañoncito en una loma, manejado por un sargento mayor. Le veíamos las insignias
por lo que había en aquella época, los binoculares. Dice, y ese cañoncito nos estaba haciendo daño. Yo les quiero recordar que toda la armada inglesa y francesa tiraba con balas explosivas y la nuestra con balas macizas, o sea que había una diferencia infernal. Las nuestras eran macizas, no explotaban, las nuestras hacían daño, pasaban o hundían, pero no explotaban, las de ellos explotaban. Y si había un sargento, dice que desde la mañana, a las 8 de la mañana, nos empezó a hacer daño una puntería infernal. Y yo desembarcaba con los botes, tropas nuestras, y ahí estaban los soldados de ustedes, se armaban escaramuzas, pero no podían. Mientras tanto él corría el cañón y aparecíamos otra vez, en otra loma, y en otra loma, y en otra loma, y nos seguía haciendo daño. Nos hundió 2 buques mercantes, nos bajó algunos lanchones, no podíamos terminar con ese tipo. A las 6 de la tarde, se ve que se quedó, había empezado a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde se ve que se quedó sin municiones. Y entonces se paró arriba del cañón, y nosotros miramos asombrados, se paraba arriba del cañón. Los muchachos le empezaron a tirar, y él empezó a putearnos. Nos decía, ingleses hijos de puta, go home, ingleses hijos de puta, go home. Y lo escribe así. Y lo mataron. Dice, yo nunca vi un hecho de heroísmo de esa naturaleza. El tipo se había quedado sin balas y nos reputió hasta morir. Ese es el patriotismo que no quieren enseñarnos en las escuelas. Porque cualquiera puede ser Belgrano, cualquiera puede ser San Martín, cualquiera puede ser Castelli. Todos juzgados por la oligarquía de cada época. Todos perseguidos por la oligarquía de cada época. Con esto termino un poco la etapa histórica porque también oculta Mitre que San Martín le lega el sable del Libertador a Rosas. Se lo lega por ese acto de heroísmo de combatir la ocupación de las fuerzas extranjeras. ¿Se dan cuenta? Esta es la historia que escribieron. Esta es la historia que escriben desde entonces. Una historia que va forjando conciencia nacional. La derrota también forja conciencia nacional. Conciencia nacional no la forjan solamente las victorias, también la forjan las derrotas. Y la experiencia más todavía. Porque después empiezan los movimientos populares del siglo XIX-XX. Ustedes saben de la matanza de la Patagonia, todos los conocen. No se la voy a contar yo. ¿Alguno conoce la causa por la que se inició la huelga de la Patagonia? ¿Era por salario? No. ¿Por qué era? Una vela y un catre. Una vela y un catre. Dormían en el piso y sin luz. Una vela y un catre ocasiona 1500 muertos. Una vela y un catre. O la huelga de Villa Guillermina, Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, del Chaco, profundo. La huelga del Tanino. Era para que no les paguen más en vales y en mercadería. Ni siquiera por las 8 horas. Ocasiona 700 muertos. O la huelga de los talleres Bacena en Buenos Aires, que ocasiona 7 muertos el primer día, cuando manifiestan por las 8 horas de trabajo, como los mártires de Chicago. 7 muertos. Y al día siguiente, cuando se hace el cotejo para enterrarlo, hay casi 600 muertos. Porque atacan el cotejo, las fuerzas represivas, para que no se les atreva a los obreros reclamar por sus derechos. Por esas circunstancias históricas que van marcando la conciencia, surge un peronismo, surge un irigoyenismo, surge una ley Espeña, y entonces tiene que recurrir a los golpes de Estado para poder frenar aquello que tenía que ver con la expresión popular y democrática. Porque no es que Perón surge de un día para el otro. Perón surge de una conjunción de factores que van produciendo que esa conciencia histórica latinoamericana que se había expresado en el siglo XIX, no solamente en la Argentina, que no era Argentina, era Sudamérica, puede expresarse en un liderazgo. Se había expresado en México, los que quieran leer, con Vasconcellos, en México. Se había expresado
en Cuba con Rubén Martí, en Cuba. Se había expresado en Nicaragua con Rubén Darío, en Nicaragua, otro revolucionario. Se había expresado en Uruguay con Rodó, o con Mariátegui en el Perú. Todos hablaban de la patria grande, ninguno quería hablar de los países. Querían reconstruir la patria grande. El mismo Manuel Ugarte, socialista fundador junto con Juan B. Justo acá, en la Argentina, expulsado del partido por propiciar la unidad latinoamericana. Manuel Ugarte en el año 1912 lo reciben 50.000 personas en México y 30.000 en Lima, y no había internet, jóvenes, no había internet, no había casi teléfono. ¿Cómo hacía? Con militancia, con constancia, con voluntad política, con ideas, intercambiando, produciendo, convocando. Esto era año 1912, ¿se dan cuenta? Y después declara la neutralidad y se tiene que ir al exilio porque lo echan del Partido Socialista y porque lo dicen que es pro-nazi, porque no quiere participar, propicia la efectiva neutralidad de la Argentina que propició Irigoyen en la Primera Guerra y que propició Perón en la Segunda, porque la guerra interimperialista no tenía que ver con los intereses de la patria latinoamericana. Eran los mismos que combatían la huelga de la carne porque decían que no podíamos dejar los ejércitos ingleses sin carne. Entonces cuando los obreros pedían aumento de salario les decían: ustedes son traidores, son nazis, porque están pidiendo aumento de salario y quieren hacer huelga. Y los combatían con la Liga Patriótica, la de Miguel Cané, la que expulsaba a los extranjeros, la que expulsaba a los inmigrantes. Entonces esta corriente histórica en pensamiento como las que se expresaban acá en la Argentina, que después vamos a hablar de ello, son corrientes históricas que van vertebrando una conciencia, una identidad, que anida en el pueblo, que lo va constituyendo el sujeto. El único sujeto histórico que escribe la historia es el pueblo, no son los dirigentes. Perón se murió, el peronismo sigue, el movimiento nacional sigue. Néstor se murió, el movimiento nacional sigue. Se murió Irigoyen, el movimiento nacional sigue. Entonces no son los hombres, son los pueblos los que escriben la historia. Son los militantes los que escriben la historia. Y Perón era Juan Domingo hasta el 17 de octubre. Perón lo hace el pueblo. Cuando encuentran esa coordenada histórica por una esquina el pueblo y por otra Perón. Perón creía que había perdido su batalla interna y se tenía que ir al interior otra vez. Le escribe eso a Evita, el 14. Y sin embargo el pueblo dice: no, vos te quedás acá, asumí tu liderazgo, lo pone de líder. Lo pone de líder. Y le dice: ahora sos Perón, sos el Perón primer trabajador, sos el Perón general, sos el Perón conductor, sos el Perón presidente, sos el Perón que quieras, porque interpretaste el sentido del pueblo. Pero ¿con eso alcanza? No, no alcanza. Y Perón, como era muy sabio, sabe que con eso no alcanza. Una de las cosas que nos dice Perón, la primera que nos dice, y después vamos a hablar un poquito de eso, para llegar al barrio, es que la política es la política internacional. El resto, decía él, es cabotaje pueblerino. La política, el que no entiende la política internacional, no puede entender cómo Macri es presidente de la nación argentina. Es prácticamente un insulto a la inteligencia si uno no entiende lo que está pasando en el mundo. Pero Perón, que era un hombre sistemático, organizado, planificador, estratega y filósofo, había escrito 2 libros antes de ser Perón, cuando era Juan Domingo. Uno era el Diccionario Argentino Mapuche, ¿sabían? Él era hijo de Tehuelche. Era hijo de Tehuelche. Como era hijo de Indio San Martín, por eso no lo querían la oligarquía porteña. Por eso se tiene que ir al exilio. Era hijo de Tehuelche, pero. Y el segundo libro que escribe es el libro de historia, Apuntes para la Historia Militar. Lo pueden encontrar hoy todavía. Es un libro que refleja las ideas de Clausewitz, que dice que justamente un historiador militar, el general Clausewitz, que historia a Napoleón, pero dice que justamente el prepararse para la guerra
es saber ganar la paz. Fíjense ustedes qué interesante. Sobre eso escribe Perón, antes de ser Perón. Pero Perón cuando asume por muy pocos votos, se enfrenta con todos, se enfrenta con la Unión Democrática, se enfrenta con el embajador norteamericano, no especula, se enfrenta con todo, o todo o nada, como dijo Correa en Ecuador en su momento. Yo voy a elecciones con todo, contra todos, y ganó. Y así ganó Perón, ganó por 200.000, menos de 200.000 votos, ahí nomás. ¿Y qué hace Perón? ¿Se queda gobernando? ¿Se queda gestionando? No. Al año en 1947 saca un libro así de grueso, así. Era grandote el desgraciado. Era el primer plan quinquenal, algunos se acordarán de eso. Libro grande, libro muy grande, tan grande que mi vieja lo usaba para aplastar el matambre, con eso me acuerdo, por eso me acuerdo mucho. Pesadísimo. Pero ¿qué decía ahí Perón? Lo que yo les prometí, eran 6 años de gobierno en aquella época, lo que yo les prometí desde el punto de vista económico-social es esto, y ahí estaban, desde cómo iban a ser las cárceles, a cómo iban a ser las escuelas, de cómo iban a ser los hospitales, a cómo iba a ser el comercio exterior, de cómo iban a ser los ferrocarriles, hasta cómo iba a ser la explotación de los minerales, fósiles y minerales, los recursos naturales argentinos, cómo iban a manejar las empresas de Estado. Primer plan quinquenal. 5 años de gobierno en un libro de este tamaño, con dibujos para que lo entienda todo el mundo. Se distribuyó a todo el pueblo argentino. Esto era Perón, lo escribió. Pero en el medio de todo eso, el 47, 48, Perón se da cuenta que hay una presión muy fuerte, porque están haciendo una revolución. Empiezan a controlar el comercio exterior, se nacionaliza la banca de crédito, se está cambiando estructuralmente el país. Y le dice entonces a los compañeros, bueno, pero esto que estamos haciendo, ¿qué es? Es una revolución. Bueno, entonces, institucionalicémosla. Démosle un marco político institucional a esta revolución. Y es ahí cuando Perón convoca a ese hecho maravilloso, que fue la nueva Constitución de 1949, la Constitución de los derechos, la Constitución que tenía los derechos del trabajador. Si alguno tiene la película de Fabio,